Buenos días, chicos. Buen día, doctora. Ya. Entonces, vamos a avanzar lo que es toxicocinética. Ya, este cuadrito, ustedes se acuerdan, ¿no? Desde la primera clase, la segunda clase he estado manejando de este cuadrito, inclusive en las exposiciones también ustedes han presentado, algún grupo ha presentado, ¿no? Estas son las fases de la intoxicación tan importante, ¿no? Porque cada persona que está frente a un tóxico por cualquiera de las vías donde se encuentre el tóxico, por ejemplo, aquí vemos el tóxico puede estar en el aire, puede estar en el agua, puede estar en los alimentos o puede estar en otros soportes, ¿no? Cualquiera que sea la exposición, por eso dice fase de exposición, cualquiera que sea la fase de exposición, ingresa al organismo, ¿no? Una vez que haya ingresado al organismo, por cualquiera de las vías también, puede ser por la más importante es la vía respiratoria, ¿no? Es decir, por la inhalación. Después está la vía de la ingestión. Después por la piel, ¿no? Puede ser contacto cutáneo, contacto ocular y otros. Nosotros vamos a ir avanzando a lo largo de estas semanas las vías de ingreso de los tóxicos por vía digestiva, por vía respiratoria y por vía dérmica, ¿no? Y para eso tenemos que saber todo lo que las capas que tiene la piel, cómo va a ingresar capa por capa, qué es lo que pasa al contacto con la piel. También ya les había adelantado en alguna de las clases de que como mecanismo de defensa del organismo tenemos la queratina, pero también la piel es diferente en las porciones del cuerpo humano, ¿no? No es lo mismo, digamos, en las axilas o el excroto, el grosor de la piel, que en las manos, en la cara, en el cuerpo y etcétera. Todo vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Una vez que haya una absorción de estos tóxicos, ingresa al organismo, ¿no? Ingresa al organismo donde se biotransforma, se distribuye y depende de qué tóxico ha ingresado, ¿no? Hacia dónde va a ir, dónde se va a quedar, dónde va a ser su efecto lesivo, porque no todos los tóxicos ingresan y se quedan en un lugar. Cada tóxico tiene su órgano diana, u órgano era una pregunta de examen, ¿se acuerdan? O lugar de fijación. Hay algunos que tienen afinidad por las grasas, entonces se irán a tejido graso. Hay otros tóxicos que tienen afinidad por el agua. Hay otros tóxicos que tienen afinidad por sistema nervioso central, etcétera. Otros por la sangre, por los eritrocitos. A ver, un tóxico, díganme que su lugar selectivo es el sistema nervioso central. ¿Hola? La intoxicación por alcohol, doctora. Por alcohol. Por alcohol. Muy bien, Rocío. ¿No? Luego de esta distribución pasa a la eliminación. Evidentemente hay tóxicos que se eliminan por todas las vías, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Pero sin embargo su determinación en todas esas vías, como se dice, es un poco complicado, porque las cantidades son tan mínimas que no lograríamos cuantificar. Y además,
Para eso es importante saber de cada tóxico qué porcentaje se eliminan por cada vía. No siempre, pero la eliminación mayoritaria va a ser por la orina. Y es más sencillo para nosotros poder buscar metabolitos de estos por la orina. Ya entonces, toda esta fase de toxicocinética, desde el ingreso hasta la eliminación, qué células, qué enzimas participan, si se biotransforma a sí mismo también, si el tóxico se encuentra ligado, si el tóxico se encuentra libre. Les dije también a medida que pasábamos las clases, el tóxico ligado, digamos, es menos dañino que el tóxico libre, porque al estar libre sigue haciendo su efecto lesivo, etcétera. No es muy importante, como les digo, estas fases de la intoxicación. A su vez, aparte de las fases de la intoxicación, desde el ingreso a la eliminación, también es importante tomar en cuenta los factores propios de la sustancia, es decir, del tóxico, ¿no? Porque si no sabemos sus factores, como por ejemplo, muy importante, las propiedades físico-químicas de la sustancia, especialmente para nosotros los bioquímicos. ¿Por qué? Porque por las propiedades físico-químicas de la sustancia nosotros vamos a utilizar los solventes orgánicos afines, polares, ¿no? Afines a lo que estamos buscando, a qué metabolito. Y para eso tenemos que saber si este tóxico se biotransforma o no se biotransforma. Porque como les dije, y también vamos a llevar en este parcial lo que es el paraquat. ¿Por qué el paraquat? Porque seguramente entre ustedes hay varias personas que viven en el Chapare o también del Oriente, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, muy utilizado el paraquat para lo que es la soya. Asimismo, alguna vez que he pasado también por la carretera hacia el trópico, por la carretera hacia el trópico, también he sentido el olor de paraquat, ¿no? Porque es clarito el olor, es olor a hierbas, como su función dice, ¿no? Es para hierbas, mata las hierbas, las malas hierbas. Entonces, para nosotros es muy importante las propiedades físico-químicas para poder extraer ese metabolito o esa sustancia, como les digo. No siempre todos los tóxicos se biotransforman. Un ratito, espérenme. ¿Qué pasa? ¿Ya? También es importante la dosis. La dosis es importante más para el médico toxicólogo, ¿no? Porque para él va a depender de un paciente, en este caso, un paciente que está con una cantidad de tóxico en su organismo. Y eso es el médico toxicólogo, según la dosis que ha tomado esta persona, va a poder tratarla o lo lleva a terapia intermedia, terapia intensiva o en sala común de intoxicados, ¿no? ¿Qué cantidad habrá tomado? Y a su vez la dosis está relacionada con la concentración también de la sustancia, porque todos los tóxicos, ni siquiera solo los tóxicos, hasta los reactivos que nosotros tenemos, ya les había explicado también eso, no vienen al 100%, ¿no? Vienen con algunos excipientes más. Por ejemplo, colocan, por ejemplo, en el órgano fosforado, colocan también hidrocarburos, ¿no? Colocan alcohol también para ayudar en la absorción y etcétera, hasta eméticos en caso de intoxicación accidental. Entonces, depende de a qué concentración está este tóxico y qué cantidad ha tomado, pero esto es más médico. Hay sustancias que, por ejemplo, el paraquat viene solo al 20%, imagínense, porque los órganos fosforados tienen diferentes concentraciones, porque hay órganos fosforados
oxifosforados, tiofosforados, etcétera, y las concentraciones fluctúan, ¿no? Depende de la casa comercializadora. Vienen al 70%, 60%, etcétera. Va fluctuando, subiendo y bajando. Pero el que tiene en menor concentración su principio activo, que es el gramoxone, al 20%, imagínense, es más letal que los mismos organofosforados. Y para eso es importante qué cantidad habrá ingerido, porque si ingiere 50 ml de Paraquat, por ejemplo, y eso que está al 20% como producto comercial, les estoy diciendo, solo imagínense 20%, una 50 ml ya sin tratamiento, la persona fallece, sin tratamiento inclusive. No es necesario que se internen, porque aparte de que los pacientes con organofosforo, con Paraquat, la recuperación cuando ingieren en mínima cantidad sí pueden salir, pero la recuperación siempre es larga. Como mínimo están internados 21 días, como mínimo, ¿no? Y muchas veces los médicos les dicen, no, la cantidad que ha tomado es tanta que igual se va a morir. No sé si usted se lo quiere llevar o lo va a dejar, porque el costo, ¿no? En los hospitales. Y la persona, les diré que las personas, como no afecta al sistema nervioso central, el Paraquat, por ejemplo, aparentemente da una imagen de que podría recuperarse, sin embargo, no, a medida que va pasando el tiempo, los pulmones se va fibrosando cada vez más hasta que deja de respirar. En otros países aplican el trasplante de pulmón, en Bolivia nunca se ha realizado. Ya entonces, dosis importante, la concentración es importante y claro que sí, en resumen, el camino, ¿no? La velocidad de estas sustancias es liposoluble, hidrosoluble, porque la velocidad de transferencia que va a ir a atravesar la membrana biológica, todo eso que está dentro de toxicocinética. Aparte de estos factores propios de la sustancia, también hay factores propios del individuo, ¿no? Afecta cómo se absorbe, la distribución, el metabolismo, la eliminación. Factores genéticos también afectan, estado nutricional, el sexo, la edad, la raza, la enfermedad. En la raza, por ejemplo, un ejemplo muy bonito, claro, es del alcohol, ¿no es cierto, Rocío? La raza asiática, por ejemplo, tiene la enzima alcohol deshidrogenasa en menor proporción y por ende tardan en oxidar al alcohol. Y por lo tanto, esas personas se encuentran bajo el efecto del alcohol en mayor tiempo posible que una persona normal. Los factores genéticos, por ejemplo, de la colinesterasa, les había dado el ejemplo, ¿no? La colinesterasa atípica, que son personas totalmente normales, pero que tienen inhibida levemente la enzima de la colinesterasa. Entonces, cuando están expuestos frente a estos plaguicidas, estas personas, ¿qué pasa? Son más susceptibles a intoxicarse, porque si de por sí tienen la enzima en menor cantidad, imagínense, una persona que tiene los valores normales de la enzima, que cuánto será, ustedes ya lo saben, me he cansado de repetirles. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que tiene los valores normales va a tardar en intoxicarse, a diferencia de la persona que tiene esta variante genética de la colinesterasa típica, porque al estar inhibida la enzima, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a intoxicar más rápido. El estado nutricional, les había comentado también a lo largo del año, es importante los análisis clínicos. Por ejemplo, una persona que está con anemia es susceptible
a intoxicarse. Entonces, antes de en las empresas, industrias, antes de contratar al personal, deben hacer una serie de estudios, les dije, no, clínicos, para ver cómo están su estado normal en su organismo, porque si tienen alguna patología, ya sea en el hígado, si el hígado tiene alguna, por ejemplo, patología, puede ser cirrosis, no, la cirrosis no siempre es alcohólica, es viral, hay viral también, y etcétera. Entonces va a tardar en detoxificar, no va a poder eliminar, y por ende, porque el órgano biotransformador, detoxificador, ¿quién es? Es el hígado, ¿no? A través de las enzimas, de todas las enzimas P450. En este tema, en esta unidad, entramos a enzimas. Ya más adelante vamos a hablar sobre qué enzimas, de qué manera, qué grupos, etcétera, ¿no? También de la adición de los grupos funcionales, para poder eliminar rápidamente al tóxico y etcétera. ¿Hola? ¿Hola? La estamos escuchando, Ah, doctora. ya, está bien. Pensé que no había nadie. Bien, entonces el transporte del tóxico en el organismo, ¿no? Bueno, la respuesta del organismo a los tóxicos va a depender de la concentración que alcanza en el lugar, ¿no? Selectivo, donde va a ejercer su acción. Y eso vamos a ver paso por paso lo que es la absorción, biotransformación, distribución y eliminación. ¿No? El cuerpo en realidad está constituido por diversos compartimentos. Les había dicho ya también en algunas clases de que estos compartimentos están separados los unos con los otros a través de las membranas biológicas, ¿no? A los que puede llegar el tóxico, por los que tiene que atravesar, ¿no? Pero depende de las propiedades, al atravesar también depende de las propiedades físico-químicas del tóxico y de las características de la membrana. Va a depender la ruta que atraviesa el tóxico, depende de eso. Muy importante las propiedades físico-químicas. Ya. Una vez que el tóxico se distribuye con rapidez, ya ingresa y se va a ir a distribuir entre el plasma, llega a la sangre y de ahí se distribuye entre el plasma y los eritrocitos. O sea, los tóxicos, algunos van al plasma y algunos a los eritrocitos. A ver, díganme un tóxico que hayamos llevado que se va a los eritrocitos. El monóxido de carbono. Perfecto. Pero te voy a anotar un ratito. ¿Dónde tengo esto? Les voy a anotar aquí. Hoy día es la fecha. ¿Qué fecha es hoy día, chicas? 5 de 5 de septiembre, doctora. septiembre. Ya, un ratito. 0509 25. Grupo 410. Dame tu apellido y nombre. Canasa Chacón Jocelyn. Canasa. Sí, Canasa Chacón Jocelyn. Ya.
Y también ha participado Vargas Rocío. Ya. Entonces, a plasma, por ejemplo, ayer hemos hecho benzodiazepinas, ¿no es cierto? Entonces hay tóxicos que se van al plasma y otros a los eritrocitos. Los que se van a los eritrocitos de ninguna manera podemos centrifugar su muestra. Tenemos que trabajar con sangre entera, por lo que tenemos que añadir el anticoagulante, ¿no? Para poder tener la sangre fluida. ¿Ya? En cambio, para plasma podemos trabajar con suero o plasma, con cualquiera de los dos. ¿Ya? Asimismo, cuando se va a plasma, ya entonces se puede ir a la fracción proteica, específicamente a la albúmina o al agua. Y desde aquí van a seguir diversas rutas. ¿Ya? Según Milo Gibaldi, estas rutas son la distribución hacia otros tejidos. ¿Ya? Varias constantes rigen este proceso, que tiende a crear una situación de equilibrio entre los diversos tejidos y la sangre. ¿Ya? Otra ruta es la excreción urinaria, que es la vía mayoritaria, ¿no?, de eliminación. Es decir, el paso a la orina o directamente proporcional a la concentración en el plasma. Y otra ruta sería la metabolización, donde tiende a producir un metabolito que va a ser eliminado por la orina. Ya, en estos procesos, en todos estos procesos, ya, el tóxico franquea numerosas veces la membrana biológica. ¿Qué quiere decir al franquear? Esto quiere decir que el tóxico atraviesa, o sea, franquea o atraviesa la membrana biológica mediante diversos mecanismos de transporte. Va a atravesar, incluyendo la difusión pasiva, el transporte activo y la pignocitosis. ¿Ya? Entonces, la capacidad de un tóxico para franquear la membrana va a depender de su naturaleza también, como el tamaño, la carga, que es importante la carga, y si es liposoluble o es hidrosoluble. ¿Ya? Entonces, este transporte se realiza por un conjunto, ¿no?, de procesos físico-químicos que ya les he mencionado. Transporte de la membrana biológica. La membrana biológica es semipermeable y está compuesto por dos capas de fosfolípidos, ¿ya?, superpuestos, pero con las cabezas polares del ácido fosfórico situadas en los extremos y las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos en el centro. Esta va a proponer dos capas externas, dos capas de proteínas externas, que serían las proteínas integrales y las periféricas. ¿Ya? Las capas de fosfolípidos, por ejemplo, están embebidas en la matriz lipídica, atravesándola en su totalidad. ¿Y cuáles son sus funciones? Las funciones son de transmitir el efecto de una sustancia desde el exterior de una célula hasta los procesos metabólicos del interior del receptor. Transporta iones o pequeñas moléculas también a través de la membrana,
transportadora o incluso agregan o desagregan subunidades proteicas, de forma que abriesen o cesasen los canales acuosos de la membrana. Y finalmente también actúan como proteínas con actividad enzimática que mediante el consumo energético en forma de trifosfato o adenosina, es decir, el ATP, van a impulsar determinadas iones de un lado de la membrana en contra de un gradiente. Por ejemplo, ¿no? La bomba de sodio, potasio, calcio, etc. Las moléculas individuales de los lípidos de la bicapa confieren relativa impermeabilidad de la membrana frente a moléculas muy polares. Y esas les van a conferir cargas eléctricas, ¿no? Entonces, esta configuración hace, ¿no?, que sea lipofílica o hidrofílica. Es decir, liposolubles e impenetrable por las hidrosolubles. La disposición de las cabezas polares hace que la membrana esté cargada eléctricamente y repele las formas ionizadas. Vamos a hacer nosotros ejercicios con estas formas ionizadas y formas no ionizadas que son tan importantes para el médico toxicólogo, porque de esa forma se llega a determinar si ese compuesto que ha ingresado, en qué porción se va a absorber mejor para poder cambiar de una forma a otra. Es decir, por ejemplo, les dije, ¿no?, que desde la boca hasta el ano tienen diferentes comportamientos la membrana biológica, cada sección. Hay ciertos tóxicos que se absorben mejor en un lado, en el duodeno puede ser, otros se pueden absorber en el estómago mejor, y etcétera. ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a hacer a través de ejercicios. Es muy importante para cambiar la forma de ionizada a no ionizada, porque una de ellas se absorbe bien y la otra no se absorbe. ¿Ya? Es de interés toxicológico cambiar esa forma para que sean eliminadas. Ya, entonces la transferencia del tóxico por esta membrana se puede hacer por 4 mecanismos. La difusión pasiva, la filtración a través de los poros de la membrana o de la pared capilar, ¿no? Son poros acuosos o canales, ¿ya? Pero que tienen pequeño tamaño, de 4 a 40 Armstrong, o de 0,4 a 4 nanómetros, por donde pasan de modo pasivo los compuestos hidrófilos, los iones y los electrolitos. Son pequeños. El transporte activo es contradegradiente. Ello se produce gracias a transportadores y no consumo energético de ATP. Y pignocitosis, ¿no? Es decir, la invaginación de la membrana hasta englobar por completo el tóxico, como los macrófagos. Cuerpo extraño los engloban, ¿no es cierto? Los atrapan. Lo mismo, este mecanismo puede ser importante en la absorción de algunos polvos tóxicos. Vamos a ver sobre la pignocitosis en absorción por vía respiratoria. Muy importante. Porque no todos los polvos tóxicos también ingresan por las vías nasales. También tiene sus factores, ¿no? Cuando los polvos tienen una micra pequeñas pueden atravesar, cuando tienen micras grandes, difícil de atravesar por las vías respiratorias, como por ejemplo el paraquat, que mide sus partículas 8 micras, entonces es más difícil que ingrese
por vía respiratoria, pero eso sí, por la vía digestiva es un importante ingreso de este tóxico, a no ser de que la persona tenga alguna patología nasal, ¿no? Entonces que no respire por la nariz, porque en la nariz ¿qué tenemos? Los cilios, el moco, que son como un mecanismo de defensa que atrapan a los tóxicos y no dejan pasar, ¿no? Pero si la persona no respira por la nariz y está respirando por la boca, entonces ocurre un mecanismo en la tráquea que vamos a ver, ¿no? Hay un espacio que toxicológicamente es activo, pero donde ocurren ciertas reacciones por los que ingresan fácilmente las partículas de Paraguay. Por eso es importante también, como les digo, en las industrias que fabrican todo eso, no solamente la revisión médica, los análisis de laboratorio, también este cierto tipo de patologías, ¿no? No tiene que tener ninguna patología en la nariz, tiene que respirar por la nariz, no por la boca. La difusión pasiva. Hemos hablado de filtración, transporte activo, pignocitosis, la difusión pasiva. La difusión pasiva es el mecanismo más importante en la absorción de los tóxicos, especialmente en vía respiratoria y la vía digestiva, ¿no? Debido a un gradiente de concentración. Esto lo vamos a ver, como les dije, en la parte digestiva con un ejercicio que vamos a realizar. Para que en el examen yo les pregunte a ustedes, les dé un tóxico cualquiera y les diga que me demuestren en qué lugar, en qué porción se absorbe o no se absorbe, bajo qué forma se encuentra, ionizada, no ionizada. Porque bajo la forma no ionizada se absorben con mucha facilidad, la no ionizada. Y bajo las formas ionizadas es más difícil que se puedan absorber. Entonces el objetivo de un médico toxicólogo, ¿qué será? Cambiar la forma para que no se absorba y de esa manera se pueda eliminar. La ley de Fick. La velocidad de difusión de una sustancia a través de una membrana es igual a la velocidad de difusión igual a la superficie, igual a A, dice, ¿no? Que sería la superficie de la membrana disponible para el intercambio por la concentración 1 menos la concentración 2 de la sustancia, de uno al otro lado de la membrana. Porque como hemos dicho, que es la ruta más importante, hemos dicho, ¿no? De absorción de los tóxicos. Esta ruta, ¿no? Debido a su gradiente de concentración, es decir, pasan de un lugar de la membrana al otro lado de la membrana para entrar en equilibrio. Ya, por K, que es el grosor de la membrana, no, D es el grosor sobre D, el grosor de la membrana, y por la constante de difusión, que sería la K. Pero de esta ecuación que hemos visto, es fácil deducir que la velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración, a la superficie, a la constante de difusión. ¿Ya? Al gradiente de concentración, las sustancias tóxicas tienen tendencia, ¿no?, de pasar, como les dije, del lugar más concentrado al menos concentrado para conseguir el equilibrio. Entonces, cuando uno ingiere, por ejemplo, alcohol, dependiendo también, ¿no?, del grado alcohólico, las bebidas destiladas tienen en mayor cantidad su grado alcohólico. Entonces, dependiendo de la cantidad, cuanto más alto el grado alcohólico, cuanto más alto, entonces
más rápido van a pasar, ¿no? Claro que para eso también afectan otros factores, de un lugar al otro, para entrar en equilibrio. 7:30, chicos, Dios mío. Ya, el otro, a la superficie. A la superficie se dice, ¿no? Inclusive dicen en algunas literaturas que el alvéolo pulmonar se compara con una cancha de tenis, porque es amplia, ¿no? Cuanto más sea la superficie, cuanto mayor sea la superficie, más rápida va a ser la absorción. Y como aquí dice que el que tiene mayor superficie en el organismo es el alvéolo pulmonar. Porque ofrece una amplia superficie, también seguido del intestino delgado. Entonces son zonas de máxima absorción. A la constante de difusión, en la que intervienen varios factores también, como cuál, peso o tamaño molecular. Cuando la sustancia ha de atravesar la membrana, el tamaño molecular tiene un carácter selectivo, de tal modo que la molécula de gran tamaño no puede pasar, ya que les resulta más difícil disolverse en la membrana. Entonces, este factor desempeña un papel importante tanto en la absorción por vía digestiva como la respiratoria. A la forma. La forma interviene favoreciendo la absorción a través de la mejor disolución, es decir, cuál se disuelve más rápido, ¿no? Cuando el tóxico está finamente dividido entre la superficie y la solubilidad es mayor, por la que se absorberá mejor. Además, la sustancia tóxica puede presentarse de varias formas, pueden ser cristalinas o pueden ser amorfas. La forma amorfa pasa más fácilmente al estado de solución que las cristalinas. De ahí que se absorbe más rápidamente. Al grado de ionización. Al grado de ionización, aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase, que vamos a entrar a absorción por vía digestiva, ¿ya? Porque es aquí cuando intervienen las formas ionizadas y las formas no ionizadas, ¿no? Entonces, las sustancias tóxicas en disolución acuosa se encuentran, ¿no?, bajo esas formas. Entonces, nosotros tenemos que saber si es ácido, si es básico, interviene en el pH, interviene en el pKa, etcétera. Por eso les decía que muy importante del compuesto tóxico que son las propiedades físico-químicas. Tenemos que saber todo eso. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y ahora vamos a continuar con el otro punto, que sería el otro factor, la cuarta, la liposolubilidad, ¿no? La liposolubilidad de una sustancia que viene expresada por su coeficiente de partición entre dos fases, una oleosa y otra acuosa. Un claro ejemplo de esto es cuando hacemos una extracción de una muestra con cloroformo, ¿no? Cuando vamos a ir agitando enérgicamente, si agitamos, es decir, la fase acuosa, ¿cuál sería? La muestra, por decir una muestra de orina con cloroformo. Agitamos enérgicamente. Entonces, ¿el cloroformo dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, dice una compañera. ¿Y cuando es con éter etílico? Son elementos, ¿no?, inmisibles. La fase acuosa, o sea, el agua, que sería en este caso con la orina estuviéramos trabajando, y el cloroformo.
El éter etílico estaría arriba, doctora, y el cloroformo estaría abajo. ¿El éter etílico estuviera arriba? A ver, de ¿Sí? nuevo. Sí, doctora. Y el cloroformo, dame tu nombre, ¿dónde está mi hojita? Entonces, Noelia Ponce. un ratito. Ya, ahora sí, dame tu nombre, apellido. Noelia Ponce. Ponce Vargas. Ponce. Ponce Noel. Sí. Muy bien. Conste que estos puntos son extras al examen. Adicional, tienen que participar. Sí, evidentemente, cuando se agita dos elementos no imisibles, el cloroformo va a la parte de abajo y el agua va a la parte de arriba, ¿no? Aquí vamos a quedar, chicos. Me voy a organizar mejor. Aquí quedaremos porque tengo que llegar al laboratorio. ¿Hola? Está bien, Está doctora. bien, doctora. Pensé que se habían dormido. Aquí vamos a llegar, vamos a empezar con absorción por vía digestiva y respiratoria la siguiente clase. Está bien, doctora. Buenos días, chicos. Me voy a salir.